Señores y señores, bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en esta última hora. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase de Ciencias Sociales. Bienvenidos. Un gusto tenerles en esta última hora. Iniciamos con el desarrollo de las actividades, como es de costumbre. Ya saben, les presento el aula virtual. En pantalla ustedes van a poder observar el aula virtual que ustedes contienen en relación a Ciencias Sociales. Aquí ustedes van a poder observar, se está cargando. Estamos en la unidad número 2 y nos vamos hasta la semana número 2, que es lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en unidad número 2? Ustedes tienen aquí, tienen los temas que nosotros vamos a tratar durante la presente clase, que es el Imperio Inca, que es el Inca Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Vamos a ver qué es lo que pasó con cada uno de ellos. Es indispensable en cuanto también a la evolución que tuvieron las diferentes civilizaciones en el continente americano. Tienen ustedes el material de apoyo, que es no es otra cosa que la materia que ustedes tienen, ya saben cómo funciona esta situación, y también a continuación ustedes tienen la tarea correspondiente a esta semana. Tienen ustedes la tarea correspondiente para la presente semana, la tarea 2 del tema 2. En este caso, el momento que ustedes den clic sobre la tarea número 2, ya saben, a ustedes se les aparece, se les despliega el contenido, el archivo contenido para la tarea, que es el formato para recursos de aprendizaje tarea, Ciencias Sociales, los primeros pobladores de América, el tema correspondiente al Imperio Inca, al Inca Tupac Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, que son lo que nosotros vamos a ver. Tienen aquí el tipo de tarea, que es lo que vamos a desarrollar, el objetivo de la tarea, cuál es el objetivo y las instrucciones. En este caso, para Ciencias Sociales tienen apenas este poquito de deber, tienen algo bastante pequeñito que ustedes van a hacer, algo bastante simbólico en relación al tema que nosotros vamos a ver. Recuerden que el trabajo es individual, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, obviamente de ser necesario. Desarrolla las siguientes preguntas, conteste. ¿Cuáles fueron las características más relevantes del Imperio Inca? Vamos a ver. La siguiente dice, enumere los legados materiales e inmateriales que nos dejaron los incas. La siguiente dice, enumere dos características del Inca Pachacútec. Y por último, enumere dos características relevantes de Huayna Cápac. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que obligatorio tienen que hacer siempre la rotulación de la hojita donde ustedes van a trabajar y ahí empiezan a desarrollar su tarea. Recuerden que todas las tareas son escritas, son realizadas a mano y tienen que estar estructuradas de forma escrita, clara y ordenada. Por favor, revisen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema Imperio Inca, el Inca Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, correspondiente a la semana número 10, a la fecha 17 de octubre del 2022. Esta tarea permite entregas desde el 17 de octubre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre de 2022. El formato para entrega de las tareas, ya saben, pueden hacer en PDF o pueden hacerlo en Word. Ya todo depende de cómo ustedes se acomoden, cómo ustedes se acoplen más, cómo se sientan más cómodos el momento de subir su actividad a la plataforma virtual. Entonces, de esta manera iniciamos con el contenido de la presente actividad de la semana, el contenido que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de esta clase. E iniciamos con el Imperio Inca. Iniciamos con, vamos a ver cuáles las características mismas del Imperio Inca en relación a este proceso. Nosotros habíamos visto en la clase anterior cómo se fueron dando las diferentes características, las diferentes evoluciones en cuanto a los primeros pobladores en el continente americano. Cada uno de ellos, obviamente, una vez que ingresaron al continente, a este gran continente nuevo, ¿qué es lo que hicieron? Prácticamente empezaron a poblar, empezaron a buscar. Recordemos que de acuerdo a la teoría más aceptada, del origen de los primeros pobladores del continente americano, fue que llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering, ¿no es cierto? El estrecho de Bering, al sufrir diferentes cambios
por efectos del clima, obviamente se fueron haciendo las aguas menos profundas y esto permitió que diferentes agrupaciones de personas pues se atrevieran a cruzar e ingresaran al continente americano a través de lo que hoy le conocemos como Alaska, lo que es Canadá y lo que es Norteamérica. Desde ahí empezó el éxodo humano. Obviamente, si nosotros vemos esta primera parte del continente americano, al estar en contacto con el Polo Norte, prácticamente esta parte, ¿qué es lo que suscitó? Tiene un clima bastante inclemente, bastante fuerte, ¿no es cierto? Obviamente en estas partes el desarrollo de la vida es bastante limitado. Esto obligó a los primeros pobladores a que buscaran, a que iniciaran procesos de exploración hacia nuevas tierras, hacia nuevas estructuras del continente, hacia nuevos lugares del continente, y esto obligó obviamente que se fueran hacia el sur de todo el continente. Y de esa manera empezó el poblamiento. Ya habíamos visto en la clase anterior cómo fueron poblando, pues periódicamente cómo fueron en cada uno de los sectores, fueron desarrollando diferentes procesos de caza. Recordemos que al igual que en Europa, la evolución del hombre, a nivel global, la evolución del hombre, en primera instancia el hombre era nómada, se trasladaba de un lugar a otro, era recolector, era cazador, en muchos de los aspectos era carroñero, eso quiere decir que comía de las sobras o los restos de las presas de los animales de otros depredadores. Entonces, de esa manera él se alimentaba. Al escasear determinados productos, al empezar a escasear su alimento, necesariamente tenía que trasladarse de un lugar a otro. Lo mismo suscitó acá en América, con el poblamiento de las personas, de los primeros pobladores. Eso obligó a que diferentes agrupaciones humanas se vayan y se asentaran en distintos lugares del continente americano. Esto, obviamente, posterior al descubrimiento de la agricultura, cada uno de estos pueblos se fueron asentando y cambió su forma y su estructura de vida. Y así de nómadas ya se transformaron en sedentarios, se quedaron en determinados lugares. Una vez que descubrieron la agricultura, empezaron todos los procesos, obviamente, de comercialización también. Y esto originó de igual manera los procesos de comercialización, de escritura, y una serie de cosas que también cambió su forma de vida. Ya no vivían en cavernas, ya no vivían en chozas y empezaron a estructurar diferentes aldeas, las cuales se transformaron en pueblos, se transformaron en ciudades y posteriormente se transformarían en los diferentes imperios que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. De esa manera se da una semblanza, se da una línea de tiempo en cuanto a la evolución del hombre americano. En cuanto, una vez que se formaron los primeros y grandes imperios, empiezan ya a existir ya las estructuras o las pirámides en cuanto a las diferentes sociedades. En la cúspide de la pirámide se encontraba el rey Inca. Posteriormente estaban los sacerdotes, estaban los asesores del rey, estaba el ejército posteriormente estaban el comercio, estaban los agricultores, y en la parte final de la pirámide social administrativa estaban obviamente los esclavos. Los esclavos eran quienes estaban en la parte final. Entonces, esta parte fue la primera etapa, la primera estructura que se dieron en todos los imperios. De estos diferentes reyes, de estos diferentes pueblos, especialmente vamos a hablar ya de los imperios que se formaron en Sudamérica, vamos a empezar a hablar de los diferentes emperadores incas que se dieron, los reyes incas. Y empezamos por Capac Inca. ¿Qué es el Capac Inca? Traducido al español significa el poderoso Inca. Y Zapa Inca, el único, significaba el único Inca. Así llamaban sus súbditos, entre otros títulos, al soberano del imperio más extenso, avanzado e implacable de América precolombina. Eso quiere decir de la primera formación de los imperios en el continente americano. El emperador era la máxima autoridad del imperio e hijo del sol, divinidad suprema. Se le consideraba al sol la divinidad suprema. Tenía a su mando a un jefe ejecutivo del Estado y un consejo de nobles, presidido por el sumo sacerdote, que reemplazaba al Inca en su ausencia. Los jefes, esto quiere decir los curacas,
de cada provincia tenía cierta autonomía en asuntos locales, pero su mandato no podía contravenir al Inca. La capital, el Cusco, se convirtió en una ciudad magnífica, llena de templos y palacios, algunos de ellos existentes hasta el día de hoy, aunque como parte de edificaciones españolas. En la concepción doble de las sociedades andinas, igual sucedía con los demás imperios. Todo estaba dividido en mitades opuestas y complementarias, lo de arriba y lo de abajo. Prácticamente ellos tenían una división que desarrollaba, que les pedía, ellos desarrollaron estas divisiones con el fin de estructurar o de dividir el reino para poderlo administrar de mejor manera. Esta idea, que sobrevivió incluso en la conquista española, servía también para construir las ciudades. Cusco no podía ser la excepción, así que había dos partes de la ciudad: Anán, que significaba la parte de arriba, y Urín, que era la parte de abajo. Justamente las dinastías de los incas dependieron de su origen en su parte de la ciudad. Prácticamente, al igual que todas las culturas, siempre tenemos un precedente de lo que sucedió en el pasado. Nosotros somos el resultado de la historia, de toda la evolución que sucedió en nuestro pasado. En cuanto a caminos, puentes y tributos que se desarrollaron como forma de administración, como forma de estructuración arquitectónica en el imperio, vamos a ver cuál fue su evolución. Una de las herencias de los incas debían al imperio Huari era el sistema de caminos a través de los Andes, que ellos mejoraron considerablemente para salvar ríos y quebradas. Armaban rápidamente puentes colgantes hechos de soga que permitían el paso de sus ejércitos, de sus chasquis. Por favor, apáguenme el micrófono, por favor, compañeros. Dane, Guski, por favor, o Quishi, por favor, denme apagando su micrófono. Como les había mencionado en relación a los caminos, puentes y tributos, una de las herencias que los incas debían al imperio Huari, que es de donde evolucionaron, era el sistema de caminos a través de los Andes, que ellos posteriormente fueron mejorando considerablemente. Para salvar ríos y quebradas, armaban rápidamente puentes colgantes hechos de sogas que permitían el paso de sus ejércitos, de sus chasquis y de las cargas de tributos que cobraban. Es conocido que la producción total de una comunidad se dividía en tres partes: una para el pueblo, otra para el sol y otra para el Inca. De esa manera estaba dividido la producción que ellos tenían. Ello quiere decir que se expropiaban 2/3 de la producción local. Los incas, sin embargo, hacían reservas de granos que podrían repartir en caso de malas cosechas a otras partes del imperio. Eso quiere decir que no siempre lo que ellos recolectaban como tributo era 100% para el Inca. Eso quiere decir que ellos ya preveían eventos en los cuales podría irles mal en las cosechas, y tenían guardado una reserva para poder abastecer a los pueblos del reino, en los cuales obviamente las cosechas o otras circunstancias por eventos naturales o sociales obviamente generaran algún tipo de dificultades, lo que mantenía una estructura bastante confortable y obviamente de protección a los diferentes pueblos, a las diferentes estructuras que mantenían relación en los imperios incas. Dentro de esto vamos a hablar de los principales incas que estuvieron al mando de estos grandes imperios en Sudamérica. Vamos a ver cuáles fueron sus eventos más preponderantes. Iniciamos con el Inca Pachacútec. ¿Cuáles fueron las características más preponderantes durante su reinado? ¿Qué nomás desarrolló? Vamos a ver. Fue durante el gobierno del noveno Inca Pachacútec que se produjo una primera gran expansión del imperio, desde el Titicaca hasta Junín. Este Inca mejoró la organización del Estado,
Reglamentó los tributos, la forma de cobrarlos y repartirlos. Asimismo, organizó a los chasquis, que no eran otra cosa que mensajeros reales, entrenados para recorrer a pie rápidamente largas distancias con un sistema de postas para llevar noticias de viva voz. Eso quiere decir noticias que se transmitían de forma verbal de uno a otro. O los quipus, un sistema de contabilidad, y posiblemente la escritura consiste en un atado de cuerdas de lana y algodón de diferentes colores y nudos. De acuerdo al tamaño del nudo, era la cantidad en la cual ellos desarrollaban diferentes procesos contables. En cuanto a la comercialización de productos, se trataba desde un lugar a otro, desde un pueblo a otro, que solo era entendido por los especialistas. En este caso, los Quipu Camayo. Ellos eran los encargados de interpretar todo este proceso. Pachacútec dividió el imperio en 4 regiones o suyos, de donde proviene el nombre Tahuantinsuyo. Eso quiere decir el gran imperio Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones. O sea, el reino de las 4 partes del mundo. Eso significa Tahuantinsuyo, traducido al español, son las 4 partes del mundo. De los 4 puntos cardinales, esto muestra también el objetivo final al que aspiraba el gran imperio en sus inicios. ¿Cuál era el ideal de los incas en esta primera etapa? En relación a Tupac Yupanqui, quien había de ser el 10º inca, ya se había destacado como militar durante el reino de su padre. Dicha característica la confirmó como gobernante al expandir inmediatamente al imperio. Tras asumir el trono, amplió las fronteras hacia el sur hasta llegar al río Biobío en Chile y sometió a algunos pueblos del altiplano y del norte de Argentina. Eso quiere decir que el Tahuantinsuyo creció formidablemente. Tras dominar a los pueblos del norte del Perú, especialmente a los Chimor, emprendió la conquista del norte andino. Sometió a los pueblos Chachapoya, Huancabamba, Palta y Cañari alrededor del año 1450. Sin embargo, no logró derrotar a la Confederación Norandina, que unía a los pueblos desde Alausí hacia el norte bajo la jefatura de la dinastía de los Duchicela, por lo que regresó al Cusco en el año de 1460. 2 años después realizó un nuevo intento de conquista de la Confederación Norandina, como recordarán por historia del Ecuador en la batalla del Tío Cajas durante el año 1462. Triunfaron los incas sobre los Duchicelas. Hualcopo Duchicela fijó entonces su residencia en Atuntaqui, donde se fortaleció militarmente para seguir enfrentando a los incas. Eso quiere decir que fue relegado, en este caso los Duchicelas fueron relegados hacia el norte de lo que hoy es nuestro territorio ecuatoriano. Al año siguiente este jefe muere y le sucede Cacha Duchicela, Shiri 15, el último de los Shiris, quien gobernó 24 años. Tupac Yupanqui mejoró la recaudación de los tributos y nombró nuevos gobernantes o visitadores, dicho en términos indígenas, al Tucuy Ricuy. Eso eran los nuevos gobernantes visitadores, quienes estaban encargados de la administración de cada uno de los sectores, de cada uno de los territorios que iban conquistando periódicamente. En cuanto a Huayna Cápac, su hijo Huayna Cápac sofocó de manera cruenta las continuas rebeliones de los inmensos imperios, el cual se había expandido por la costa sur del Perú, Chile, Tacna, Argentina, Tucumán y Bolivia Sucre. Volvió a la carga en el norte, derrotó a los chachapoyas y anexó la región del Golfo de Guayaquil. Además, sometió a los paltas de la actual Loja. En el Azuay ordenó la construcción del palacio de Ingapirca sobre la fortaleza de Hatuncañar de los derrotados cañaris durante el año 1475. El enfrentamiento definitivo con la Confederación Quiteña se dio en el año 1487 en las llanuras de Atuntaqui, donde murió Cocha Duchicela y triunfó Huayna Cápac.
Los cadáveres de los combatientes de la batalla y los prisioneros degollados fueron arrojados al lago de la capital Caranqui, llamado desde entonces Yaguarcocha, que quiere decir lago de sangre. Los jefes del derrotado ejército quiteño se congregaron en asambleas y nombraron a Shiri reina, a Pacha, hija del difunto jefe, pues Huayna Cápac, con la vieja fórmula de utilizar a las élites locales, había propuesto una alianza matrimonial con la finalidad de poner fin a las diferentes batallas. Así, Pacha se casó con el Inca y se convirtió en Ñusta, princesa extranjera del Incario. Ellos establecieron su residencia en Quito. En el año 1490, Huayna Cápac volvió al sur, redujo las sublevaciones en Paita, Tumbes y de los Huancavilcas en la isla Puná y regresó al Cusco. Años después volvió a Quito y avanzó sobre las actuales provincias ecuatorianas de Manabí y Esmeraldas y colombianas de Nariño, Cauca y el Valle. Prácticamente, si nosotros podemos observar aquí, de lo que, de la explicación que se ha dado, prácticamente este imperio estaba ocupando por lo menos el 90% de lo que hoy es el territorio sudamericano. De regreso en Quito, muchos miembros de su corte y él mismo enfermaron gravemente de viruela. Falleció en el año 1525, la crisis de sucesión de la guerra civil que siguió la captura y muerte de Atahualpa y la conquista española son acontecimientos que estudiaremos en Historia del Ecuador en las siguientes clases. Son temas bastante considerables, especialmente esta enfermedad, la que acabamos de ver, la viruela, prácticamente ellos ni siquiera conocían. Y si nosotros vemos y hemos de seguir analizando en temas futuros, uno de los propósitos o una de las incidencias con los cuales la mayoría de los incas, la mayoría de los pueblos murieron, no fue 100% por manos de los españoles, sino más bien fue por todas las enfermedades que los españoles trajeron. Dentro de ellas, como ustedes pudimos observar, la viruela aquí en territorio americano ni siquiera se conocía, y más bien fue transmitida por los españoles en el momento que llegaron a suelo americano. También la fiebre tifoidea y otros virus y bacterias más que trajeron con la introducción de las gallinas, de diferentes animales de corral. Eso generó una contaminación bastante considerable de toda la población en el continente americano, lo que conllevó al exterminio de grandes cantidades de personas, de pobladores nativos propios de Sudamérica. Entonces, prácticamente los españoles tenían los antídotos, pero obviamente nunca les dieron a los nativos propios del continente americano o del continente sudamericano, quienes fueron diezmados o fueron aniquilados a través de estos virus que se transmitieron, de esas bacterias que se transmitieron, de este tipo de enfermedades, los cuales para ese entonces muchas de ellas no tenían cura todavía, eran todavía enfermedades de carácter contagiosa y exterminante, eran fulminantes. Entonces son las características fundamentales en lo que nosotros hemos visto de la evolución también del Imperio Inca. Una de las características fundamentales, vemos cómo pasaron de ser un pueblo agrícola, de ser un pueblo productor, a ser un pueblo conquistador, pues muchos de ellos, la mayoría en este caso, desarrollaron diferentes eventos, diferentes batallas que buscaban la conquista y la expansión del imperio. Prácticamente en esta primera etapa nosotros podemos observar cómo el imperio inca se desarrolló a gran escala. Prácticamente estaba cubriendo la mayor parte del continente sudamericano, especialmente lo que está del lado del Océano Pacífico. Recordemos que del otro extremo del Océano Atlántico, a partir de la llegada de los portugueses, ellos tuvieron otro proceso en cuanto a la conquista. Es por eso, por ejemplo, que principalmente se asentaron en lo que hoy es Brasil, y ellos mantienen el dialecto, el idioma principal de este país es el portugués, obviamente de acuerdo a este imperio que estuvo presente en los procesos de conquista dentro de este territorio.
prácticamente los españoles, a partir de la llegada de los españoles, todo este proceso cultural, todas estas tradiciones, todas estas culturas que fueron, que estaban emergiendo en estas culturas, fueron diezmadas, fueron eliminadas y fueron impuestas una serie de costumbres que estuvieron, que trajeron los españoles y que nos impusieron el suelo americano. Dentro de las características administrativas, si nosotros vemos incluso en estos procesos de conformación del imperio, la tierra no pertenecía a nadie y más bien era de uso común. Es una de las características fundamentales. A partir de la llegada de los españoles eso cambió y empieza a aparecer la propiedad privada. Eso quiere decir el poseedor de la tierra. El resto de trabajadores simplemente eran los esclavos, eran empleados que debían trabajar por un plato de comida y muchas veces, obviamente, la supervivencia y muchas de las veces por el perdón a la vida. Es por eso que muchos de ellos en los diferentes campos perdieron la vida. Posteriormente empezaron todo el proceso de las mitas, de los obrajes, la producción de telas y una serie de cosas que también muchos de los incas en este proceso de conquista que trajeron los españoles, obviamente fueron perdiendo paulatinamente la vida. Estas son las características más fundamentales que nosotros seguiremos viendo, que seguiremos analizando en las siguientes clases. Nosotros vamos a ir analizando toda la evolución que tuvieron los diferentes pueblos y nacionalidades, en este caso, las nacionalidades y los pueblos indígenas también en esta primera etapa, en esta primera evolución que tuvieron dentro de las sociedades que se iban formando en el continente sudamericano, en todas las características que fueron presentando. En base a estas actividades que nosotros, que se les ha explicado en la presente clase, son las tareas que ustedes tienen que hacer. Aquí tienen todo el material necesario para que ustedes puedan, obviamente, desarrollar los procesos de tareas que ustedes tienen planificadas para la presente semana. No sé si ustedes tienen alguna inquietud, algún tema en cuanto no les haya quedado claro, que se les puede también explicar, se les puede ampliar en esta clase. Si están en clases, mis compañeros, si están atendiendo. Yo sí listen. Sí, listen. Sí, listen. Ya. Recordemos. Sí, listen. Entendido, listen. Recordemos, Sí, listen. recordemos que la historia, a ustedes no le, de pronto para algunos diría que aburrido ver una serie de eventos, una serie de circunstancias que se dieron en tiempos que ni siquiera nosotros hemos vivido. Pero tenemos que recordar que esta historia es una narración, y hemos visto ya desde el inicio el concepto mismo de historia, que es la narración cronológica, eso quiere decir una narración ordenada y una serie de eventos importantes que se dieron y que obviamente tuvieron una influencia directa en la evolución de la humanidad. De pronto nosotros decimos, pero los incas, nosotros en la actualidad no tenemos ninguna tradición de los incas. ¿Será esto verdad? ¿Será acaso que nosotros no tenemos ninguna tradición que en la actualidad utilicemos que fueron propias de estos pueblos, de los primeros pueblos y pobladores del continente sudamericano? Recordemos que estamos a días y a una semana, creo que estamos de celebrar, por ejemplo, de recordar a los fieles difuntos. Y esta es una tradición inca que se vino desarrollando de los pueblos y tradiciones de las culturas de los primeros pobladores, que era un homenaje a las personas, a los familiares que ya no están entre nosotros. Ellos ya creían en un evento, ya creían en un proceso en el cual existían, ellos creían en una vida después de la muerte. Entonces, de estos eventos también, obviamente, se fueron, esto ha venido de generación en generación, transmitiéndose, obviamente que ha venido evolucionando, no es como en la época de los incas se celebraba en un inicio, y más bien ha ido evolucionando. En la actualidad,
Incluso la celebración o la fecha recordatoria, que es de los difuntos, igual ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Si nosotros vemos nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos tradicionales, en el campo, especialmente en el sector rural, todavía tienen la costumbre de llevar la colada morada, los alimentos al cementerio. Eso es una tradición que viene desde pueblos ancestrales, que tenían la idea que el muerto en esta época, la persona que falleció, la persona que ya no está entre nosotros, en esa fecha regresaba. Y obviamente se servía de los alimentos que le dejaban en el cementerio. Entonces son una serie de tradiciones, son una serie de eventos, ya de la época colonial, tenemos otro tipo de tradiciones también. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, del animero? ¿Qué es el animero? ¿Quién tiene una idea qué es el animero? Yo, licenciado. Dígame. El animero es un personaje que va por medio de sus campanas, dando, tenía sus besos, su oro a los fieles difuntos. Correcto, compañero, gracias por su aporte. Entonces nosotros ya sabemos, entonces, quién es el animero, ¿no es cierto? Esta es una costumbre ya, esta es una costumbre mestiza, ya propia de la evolución cultural mismo que se fueron dando en los tiempos. Es una evolución bastante considerable en cuanto a las tradiciones, a las costumbres, y también que entremezclaron, que fue introducida mitad de la cultura española, y también que se entremezcló con la propia cultura de los pueblos y de las personas nativas propias de América Latina. Entonces, recordemos que la iglesia católica tuvo una influencia bastante considerable en el pensamiento, justamente con los procesos, justamente con supuestamente el conocimiento que ellos debían haber introducido en cada una de las personas en las creencias sobre un Dios supremo. Ellos se aprovecharon de todas estas creencias, se aprovecharon de todos estos preceptos teológicos, de todos estos procesos religiosos, obviamente para infundir temor, infundir miedo, infundir sumisión en los campesinos de la época colonial, de la época de la primera formación de los pueblos y culturas. Entonces, somos una evolución. Habíamos dicho que los incas también nos dejaron una serie de legados, tanto materiales como inmateriales. Los inmateriales, lo que nosotros acabamos de ver, las tradiciones, las costumbres, por ejemplo, la celebración de finados, el animero, hay otras tradiciones, por ejemplo, propias de la provincia de Chimborazo, especialmente en la ciudad de Riobamba. Ya se acerca el diciembre, hay una serie de tradiciones, culturas, por ejemplo, el pase de niños, que tiene una serie de personajes y tradiciones que también van entremezclándose entre la tradición indígena y también entre los mestizos, entre la tradición ya en la evolución. Entonces también se van dando todo eso. En cuanto a los materiales, a la tradición material que nos han legado, también tenemos todos los procesos en cuanto a la arquitectura y también a la agricultura. La construcción de andenes para la transportación de agua desde determinados sectores hacia, especialmente para los cultivos. La construcción de terrazas para aprovechar las laderas, para aprovechar las laderas bastante pronunciadas y evitar la erosión, y una serie de cosas más que fueron construyendo en beneficio propio y que también nos ha servido hacia la actualidad, que también nosotros lo utilizamos en la actualidad. Y así una serie de eventos que se vieron dando. En relación a los cultivos, tenemos la papa, tenemos el maíz, tenemos el ají, tenemos el maní y otros productos que hasta la actualidad son platos típicos propios de nuestra región. Así como esto seguiremos hablando, seguiremos haciendo un pequeño recuento de todos los temas, de todas las tradiciones que también nos han legado los pueblos y nacionalidades, los primeros pobladores, hacia las nuevas generaciones y hacia las últimas generaciones que somos nosotros. De esa manera, compañeros, ya llegamos a la parte final. Hemos tratado de desarrollar toda la parte académica durante toda esta semana.
Estoy seguro que ha sido de mucha utilidad, de mucho beneficio en la formación de cada uno de ustedes. Tienen ustedes la información pertinente en cuanto a la materia, en cuanto a las tareas y en cuanto a las clases que se ha venido desarrollando periódicamente durante toda esta semana. Señoras y señores, les mando un fuerte abrazo, mis queridos amigos. Cualquier inquietud que tengan en relación a las tareas, me escriben por interno. Les deseo un feliz fin de semana. Pasen bien, cuídense mucho y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Licen. Gracias, Gracias, Licen, igualmente. Gracias, Licen. Buenas Gracias, licenciada. Igual, compañeros, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, licenciado. Bonito fin de semana y bonito deseado.